Es momento de entrevista en PTV Noticias. Ya estoy en compañía de Jorge Chediak, ministro de la Suprema Corte de Justicia. Gracias por estos minutos. Bien agradecido, como siempre soy yo. Bueno, muchos temas para conversar. Empecemos hablando del sistema carcelario y de este recurso que la semana pasada se dio a conocer por parte que dio lugar la jueza Riero sobre el módulo 8 del COMCAR que había presentado el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, que implica un reordenamiento de 150 presos que estaban con prisión preventiva y por el otro lado también como una especie de ultimátum de hay que modificar algunas cosas de lo que está sucediendo en ese módulo. ¿Qué opina usted o cómo está viendo usted este procedimiento de habeas corpus? Bueno, sobre el tema concreto, como siempre, ninguna opinión a los efectos de que no se tome como una intervención desde la Suprema Corte de Justicia en relación a la actuación de un juez o de un tribunal en particular. Señalar que nada es sorpresivo. Quienes tenemos cierta actividad pública hemos dicho desde hace muchísimos años que tenemos una situación variopinta con luces y sombras en el sistema carcelario, donde aproximadamente un tercio de los establecimientos respetan el estándar mínimo de protección de los derechos humanos y además son de las cárceles buenas de la zona. Hay un tercio en situación gris y tenemos sí un tercio de los establecimientos, a grosso modo, de los establecimientos carcelarios que no cumplen con ese estándar mínimo de protección de los derechos humanos y que el Estado ha tratado con demora de ir ayornando. Esta situación se refiere a uno de los peores sectores de privación de libertad que tenemos en el Uruguay. Sí, Chediak, ahora el recurso en sí es novedoso, ¿no? Porque es nuevo. Uno se puede preguntar, bueno, ¿el sistema judicial tiene más para hacer para lograr cambios concretos en una situación como la del sistema carcelario mediante este tipo de vías, digamos? Este amparo preventivo correctivo tiene sí un antecedente, no en la materia penal de adultos, pero sí en relación a los menores infractores. Ya se había establecido determinadas correcciones en las condiciones de detención de los menores en el INAU. El tema básico es, por supuesto, las órdenes judiciales deben ser cumplidas, las posibilidades del Estado de hacerlo con celeridad son acotadas, pero básicamente reiterar el amparo de los derechos constitucionales establecido como vía heroica y última de protección de los derechos que nuestra Carta Magna establece. Es una herramienta poderosísima y todas las autoridades, todas, tenemos que tratar de cumplir con las órdenes que los jueces den. Sí, lo que pasa es que, claro, es como una cosa que se va arrastrando, ¿no? Hace demasiado tiempo, hace muchísimo tiempo en el que, bueno, decimos las cárceles tienen que rehabilitar, las cárceles tienen que sacar a ciudadanos reformados y sin embargo sigue pasando y ahí tenemos opiniones distintas, desde hay violaciones a los derechos humanos hasta la de Bonomi que dice en realidad no hay hacinamiento en las cárceles, hay algunos lugares concretos en los que hay hacinamiento. Bueno, las generalizaciones refieren a la totalidad del sistema carcelario. Es verdad que históricamente ha habido, no hace demasiados años, situaciones en donde la tasa de hacinamiento, es decir, la tasa de personas efectivamente privadas de libertad en los establecimientos carcelarios contra la tasa ideal de lugares que la totalidad de esos establecimientos tienen, eran peores. Pero sigue habiendo en un número importante de los establecimientos hacinamiento, en el sentido, bueno, hay allí alojadas más personas de las que deberían y además la descompresión que se dio y que por supuesto se reflejó negativamente en la seguridad pública al inicio del funcionamiento del Código de Proceso Penal, que usted recuerda que el propio comisionado parlamentario, el Ministerio del Interior señalaban que había bajado en más de 1000 internos la población carcelaria, se ha revertido. Bien. Hoy estamos muy cerca de los 10.500 internos largos que teníamos en octubre del 2017, se ha recompuesto el número de personas privadas de libertad, así que bueno, la tasa de hacinamiento promedio está virtualmente en el mismo nivel porque, bueno,
Aún hay mucho por hacer, como usted señala, en aras de no solamente crear nuevas plazas en nuevos establecimientos, sino sobre todo dar de baja algunos establecimientos y algunos módulos que ya han cumplido su vida útil, que se han vuelto difíciles de administrar adecuadamente y que ya no tienen condiciones para que allí permanezcan seres humanos privados de su libertad ambulatoria. Brevemente, antes de pasar a otro tema, le pregunto, usted, acaban de terminar la visita de cárceles en la que definen la liberación de algunos casos puntuales. ¿Qué evaluación hace de esta ronda de visitas de este año? Primero, positiva. Nuestra mitad del país, no tengo los informes aún de la otra mesa, porque vamos en 2 mesas de 2 ministros repartiéndonos el interior. En nuestro caso, dejamos en libertad de las 150 personas que desfilaron a un 39%, y tuvimos un feedback muy interesante que para nosotros nos ratificó que hacemos con la Corte a lo largo de los años, ha hecho con mucho cuidado uso de esta herramienta por gracia, de esta apuesta, en realidad esta apuesta de fe al futuro, a la no reincidencia de aquellas personas a quienes les damos la gracia, que básicamente suelen ser primarios. La gracia se da una sola vez, es una segunda oportunidad, no es una tercera ni una cuarta, es una segunda oportunidad. Tuvimos el feedback del exdirector de la cárcel de Salto, del departamento de Salto, que estuvo allí 5 años, ahora está en el departamento de Artigas, y nos decía que de todos aquellos a quienes la Corte le dimos la libertad en el departamento de Salto en los últimos 5 años, hubo una sola persona que reincidió. Bien, lo cual es un buen feedback, es un buen retorno en el sentido de que aplicamos criterios cautelosos y bueno, y que sí fue una adecuada apuesta a eso, a la rehabilitación, a la segunda oportunidad, a la reinserción de quienes han cometido delitos en la sociedad, que es, por otra parte, el mandato constitucional, como usted señalaba. La semana pasada, le cambió ahora de tema, el semanario Búsqueda informaba que estaban próximos o habían llegado a una especie de acuerdo, tanto Fiscalía, Suprema Corte como Ministerio del Interior, para modificar el sistema de libertad vigilada, que generó tanta polémica sobre si estaba o no vinculado con el Código del Proceso Penal, sobre si estaba siendo bien aplicado o no a nivel de los fiscales que en los juicios abreviados. Concretamente, ¿qué es lo que está llegándose a un acuerdo? ¿A qué se está llegando con ese acuerdo? Esta iniciativa que nace del propio Poder Ejecutivo, que era el padre de la iniciativa, porque además la ley de libertades anticipadas, que no es parte del Código del Proceso Penal, simplemente a los efectos, podía haberlo sido, pero no lo es, nació también del Ministerio del Interior. La idea es, una vez visto cómo ha funcionado y los efectos que ha tenido, acotarla enormemente. Básicamente, excluirla de la posibilidad de los acuerdos entre la Fiscalía y la Defensa. Vio que ahora se puede, en las modalidades abreviadas, no solo pactar la pena para determinado delito y hacer rebaja en relación a esa pena, porque la ley lo habilita, sino que además de esa pena rebajada se puede pactar cumplir efectivamente en privación de libertad ambulatoria, póngale en una rapiña 2 años y un tercer año en libertad vigilada. Con este proyecto, donde hay acuerdo, se va a excluir a la libertad vigilada de la posibilidad de hacer respecto de ella acuerdo por Fiscalía y Defensa. Y también se va a excluir la posibilidad de que, a pedido de la Defensa o incluso a pedido de ambas partes, el juez en la sentencia establezca que una parte del cumplimiento de la pena será en libertad vigilada. Se mantendrá exclusivamente este mecanismo para la vía de ejecución si los jueces de ejecución penal entienden, con los informes técnicos adecuados y una vez que se haya cumplido un porcentaje importante de la pena, que se podría llegar a otorgar este beneficio de la libertad vigilada. Teniendo en cuenta la cantidad de juicios abreviados que hay del total y de los pocos que son los juicios que van a juicio oral, ¿no sería mejor derogarla directamente? Bueno, virtualmente se la está derogando en el sentido, bueno, se excluyen más claramente los delitos graves de la posibilidad de otorgar la libertad vigilada, se excluye también la posibilidad en el abreviado, que es, como usted señala, la gran mayoría de los casos, de acordar la posibilidad de cumplir parcialmente en libertad vigilada la pena entre la Fiscalía y la Defensa, y además se le impide al juez de proceso
establecer en la sentencia que una parte se cumplirá en libertad vigilada. Queda la pena, deberá ser la pena acordada, pero la pena que el Código establece, y eventualmente en el futuro el juez de la ejecución penal podrá evaluar si los informes técnicos, así se lo dicen, si otorga o no este beneficio una vez cumplida una parte importante de la pena. Así que virtualmente queda acotadísima la Para finalizar muy brevemente, le agradezco. ¿Están más cerca de llegar a un proyecto de cambios para el CPP? Eso está todavía pendiente, está en etapa de análisis. Hay más de un proyecto, hay incluso un proyecto que nace de parte de la Cátedra de Derecho Procesal de la Universidad Mayor de la República. Nosotros ya hemos dicho que somos, en lo personal, no sin comprometer a la Corte, que somos partidarios de acotar la posibilidad de ir al abreviado en determinados delitos graves, como pueden ser las rapiñas agravadas. Allí hay disenso, y además sería necesario, a nuestro entender, simplificar el proceso ordinario, porque el proceso ordinario ha devenido excepcional, es tan garantista y tan complejo que en realidad lo que ha demostrado la práctica es que los operadores, tanto la Fiscalía como la Defensa, trata de no ir al proceso ordinario con éxito. Digo, trata exitosamente, porque tenemos solo un 3% de procesos ordinarios, y la idea de proceso ordinario es que sí se hiciera, no que fuera una cosa excepcional, sino que hubiera un número importante de procesos ordinarios, sobre todo, además lo decíamos, a los efectos de las garantías y la transparencia, porque allí estaban esas audiencias orales y públicas donde ustedes iban a poder estar presentes. Jorge Chediak, muchas gracias por estos minutos. El agradecido, como siempre, soy yo.